Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Hermanos, la palabra morar quiere decir quedarse, permanecer, estar, vivir. Una vez más, la palabra morar quiere decir quedarse, permanecer, estar, vivir. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Entonces, bíblicamente, hermanos, la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma la residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Cristo Jesús. Repito, hermanos, bíblicamente la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma la residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Cristo Jesús. Hermanos, quizás como ya lo he dicho antes, no hay tema tan toscamente mal entendido, hermanos, como es el tema del Espíritu Santo. La ignorancia, hermanos, de la enseñanza bíblica sobre este importante tema ha hecho que, hermanos, que el cristianismo sea cambiado, hermanos, por un sentimiento religioso. El Espíritu Santo, hermanos, es un ser divino que estaba con el Padre, hermanos, en los tribunales de la Suprema Corte del Cielo, hermanos, antes del comienzo del mundo. Ellos ya estaban operando, hermanos, en perfecta unidad, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Él es una personalidad inteligente, hermanos, y Él es hablante. El Espíritu Santo no es un fantasma, hermanos, o no es una fuerza nublado con misticismo, haciendo misteriosos descensos del cielo, llamando la atención de las almas de los hombres, o haciendo que caigan, hermanos, postrados sobre el piso o en un altar, perdiendo su balance mental y físico. Hermanos, tal superstición podría estar asociada, hermanos, con cuentos de ciencia ficción, hermanos, y fantasías, porque estos sentimientos, hermanos, no apelan ni poquitito, hermanos, al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, estos movimientos pentecostales o movimientos religiosos o movimientos como los testigos de Jehová, que hablan que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios que baja y sube y trabaja de acuerdo a lo que Dios ordena, hermanos, o esta manera de proceder de los pentecostales, hermanos, de un derramamiento del Espíritu Santo, y de repente, hermanos, hay lenguas esparcidas en ese lugar y empiezan a hablar y un lenguaje no conocido, hermanos, y empiezan a saltar, empiezan a hacer maromas, gritos, llantos, hermanos. Todo esto, hermanos, no tiene que ver nada, ni tantito, hermanos, ni poquitito, hermanos, de lo que realmente es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Muchas almas, hermanos, honestas, bajo el hechizo y el encanto del emocionalismo, son movidas a experiencias sin orden y aún han perdido la conciencia y se las ha hecho creer que han sido salvas por la operación directa del Espíritu Santo, hermanos, o que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y, hermanos, esto no es así. Hermanos, esta obra salvadora, esta obra divina y de gracia es solamente, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y, hermanos, Él usa el Espíritu Santo para separarnos, sellarnos, de hacernos, hermanos, propiedad de Él, hijos de Él. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, en su trabajo, hermanos, es sellar al ser humano, es separar al ser humano, a todo aquel que haya puesto su fe en Cristo, en el Salvador. Y el Espíritu Santo, hermanos, su obra, hermanos, es sellarnos, es separarnos, es apartarnos, hermanos, para el día que seamos llamados a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Pablo dijo esto: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ¿quién? En Cristo, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es que nos aparta y nos sella al hacer esa profesión de fe. ¿Sí me entienden? ¿Están aquí conmigo, verdad, hermanos? Muy importante entender esto, hermanos. Entonces, para entender bien este tema de morada, hermanos, tenemos que entender lo que significa la morada del Espíritu Santo en el cristiano. Hermanos, hoy estoy aquí vivo, mi espíritu mora en mí, y si usted me pregunta cómo,
No puedo explicarlo, hermanos, completamente, pero hay algunas evidencias que muestran la morada de mi espíritu en este cuerpo mortal. El espíritu de vida, no estoy hablando del Espíritu Santo. Hablo, veo, como, siento, camino. Hermanos, es el espíritu que Dios me ha dado de vida, que me puede, hermanos, puedo ser evidencia en mi vida. Pero cuando muramos, hermanos, ese espíritu va a ser arrebatado y mi carne va a quedar muerta. Ya no voy a poder tener las mismas, hermanos, situaciones en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el día que seamos llamados a la presencia de Dios, nuestro espíritu de vida, hermanos, va a ser tomado. Entonces, hermanos, la evidencia del Espíritu Santo también se puede, hermanos, evidenciar en la vida de un cristiano. Pero no está basado, hermanos, en sentimientos y no está basado en emociones, ni por manifestaciones físicas como saltos, gritos o maromas o llantos. Hermanos, un hijo de Dios sabe que el Espíritu Santo mora en él exactamente como sabe que Cristo mora en él y como sabemos exactamente también que nuestros pecados han sido perdonados. Esto es por fe. Nosotros creemos por fe que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pablo dijo esto, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también dijo que las evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, entonces esas son las evidencias que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí me entiende? Cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de amar, cambia nuestra manera de comunicarnos, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia la manera de cómo pensamos las cosas, cambia la manera de cómo el camino que estamos dirigiendo nuestras vidas. Todo cambia, hermanos, porque la evidencia del Espíritu Santo es que Él es el cambiante, es el que transformador, es el que, hermanos, hace la diferencia en mi vida. Es la manera que nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, si no hay buenos frutos, son buenas evidencias, entonces, hermanos, viene la cuestión, ¿somos salvos o no somos salvos? Porque las evidencias, hermanos, del Espíritu Santo son manifiestas en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo sí mora en el creyente. Porque es una persona viva, hermanos, no es una fuerza activa, no es algo místico. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y, hermanos, la Biblia lo habla. Romanos 8, 11, 14. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu de nosotros vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Dios, de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, la Biblia nos hace evidencia clara, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes, en el Evangelio de Juan, en su omnisciencia, hermanos, que solamente Dios tiene, les da la promesa del maravilloso y poderoso Espíritu Santo a los apóstoles que vendrían a morar en ellos, y también de cómo deberían de reverenciarlo y servirle en perfecta unidad con el Padre y el Hijo para guiarlos en sus vidas espirituales, igual que a nosotros. Porque en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, dijimos que la palabra morar quiere decir quedarse, permanecer, estar, vivir. Y dijimos, hermanos, que bíblicamente es la acción por la cual Dios toma la residencia permanente en el cuerpo de un creyente. Es una permanencia para siempre, hermanos.
Hermanos, entre muchas otras cosas que ya hemos visto en otros estudios de la obra del Espíritu Santo, es importante entender, hermanos, en este caso, la doctrina de la morada del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 14, 15 y 16, léalo todo en cada estos capítulos, hermanos. Pero en estos capítulos, en varias partes, hermanos, se nos dan 7 ministerios que el Espíritu Santo hace como morada en cada creyente. Y primeramente, hermanos, el primer ministerio en nosotros, Él nos enseña todas las cosas. Él nos enseña, hermano, todas las cosas. Dicen que, regrese allá a Juan 14, 25a, por favor. Juan 14, 25a. Perdón, 26a. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué dice, hermanos? Él os enseñará todas las cosas. Él es como, hermanos, un tutor dentro de nosotros. Él mora en nosotros para enseñarnos todo lo que debemos de saber en cuanto a las cosas espirituales. Cada creyente, hermanos, tiene la persona más sabia y con más conocimiento en cuanto a las cosas espirituales. Tenemos, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Pero qué tristeza es, hermanos, que muchos hijos de Dios no conocen las cosas de Dios y no conocen las cosas espirituales, no por la culpa de nadie más, sino de la misma persona que no se ha dado y se ha abierto al Maestro de Maestros y al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, está aquí para enseñarnos todas las cosas. Pero nosotros decimos que no somos enseñados y que no sabemos todas las cosas, no porque no se le ha enseñado, hermanos, porque se ha predicado, no porque la Biblia no lo dice, porque nosotros mismos hemos decidido no saber estas cosas. Si algo nos falta saber, si no entendemos las cosas de Dios, no es por falta de enseñanza, hermanos. Aunque en muchas iglesias, hermanos, nos enseñan, hermanos, una mala doctrina. Pero, hermanos, más bien es por la falta de sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el responsable, hermanos, de enseñarnos todas las cosas. Él está aquí para enseñarnos todas las cosas, hermanos, espirituales. Pero, hermanos, a veces cerramos nuestro sentido espiritual, a veces cerramos nuestro discernimiento espiritual, a veces ignoramos la enseñanza del Espíritu Santo porque no nos conviene, hermanos, por el deleite del pecado, por la manera en que estamos viviendo, por la manera en que estamos practicando nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña lo que debemos y lo que no debemos hacer, pero decidimos hacer lo que no debemos hacer porque, hermanos, ignoramos la enseñanza del Espíritu Santo, porque me complace a mi carne, me complace a mis deseos, hermanos, y los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo no van entre sí, hermanos. Y por eso es que cerramos la enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Pero no es porque nadie le enseñe y no es porque nadie le quiera decir la verdad, es porque usted ha cerrado su corazón a la enseñanza del Espíritu Santo, hermano. Esa es la realidad. Y las iglesias que están viviendo, hermanos, las iglesias ecuménicas que alaban con esta música, hermanos, sensual y emocionalista, y lloran y gritan, hermanos, son por sus deseos carnales. Pero el Espíritu Santo no está morando en nuestras iglesias, hermanos, porque el Espíritu Santo es espíritu, hermanos, y es necesario que los que adoren en espíritu y en verdad. Y, hermanos, si la alabanza al Señor son con himnos y cantos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. La música no es para nosotros, la música es para Dios, y nosotros venimos a alabar a Dios, venimos a glorificar a Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero las iglesias quieren su carne, quieren sentir emociones, quieren sentir, hermanos, una experiencia diferente, y están llenas estas iglesias porque, hermanos, es la carne lo que está trayendo a estas iglesias, a esta gente, hermanos. Pero, hermanos, nosotros queremos obedecer las enseñanzas del Espíritu Santo.
Después el Espíritu Santo nos enseña, hermanos, a mantenernos, a vivir en santidad. Nos enseña a alabar a Dios con buena alabanza, hermanos. Nos enseña a ser prudente, nos enseña a amar, nos enseña a tener gozo, nos enseña, hermanos, a tener paciencia, a tener templanza, a tener benignidad, tener servicio, tener amor sobre todas las cosas. Pero, hermano, la carne no nos permite aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced, hermano, en la enseñanza del Espíritu Santo. Él nos enseña todas las cosas y también Él nos recuerda lo que hemos escuchado. Versículo 26, ve ahí del capítulo 14. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto tiene una referencia directa, hermanos, hacia los apóstoles que Dios usaría para escribir la palabra de Dios. Siendo claro, hermanos, inspirados por Dios. Esta es la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, les recordaría todo lo que Jesús les había dicho y les daría su inspiración. Y ellos, inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios, escribieron estas preciosas y sagradas Escrituras. Y ahora nosotros podemos saber, hermanos, y recordar todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque estos hombres, hermanos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, trajeron toda la enseñanza, hermanos, y nos recordarían todas estas cosas. Por eso la Biblia, hermanos, es un libro inspirado por Dios. Es perfecto, es sin error y sin ninguna contradicción, porque el autor es Cristo mismo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Por esto, hermanos, debemos recordar lo que hemos escuchado, hermanos, y también, hermanos, lo hace para recordarnos a nosotros hoy en día lo que debemos saber. Él nos recuerda, hermanos, de la fidelidad de Dios al salir de los problemas. Él nos recuerda de sus bendiciones cuando vemos a nuestro alrededor. Él nos redarguye o exhorta de algún mensaje que hemos escuchado y que lo que podemos usar en cierto momento de nuestras vidas. Hermanos, Él nos lo recuerda cada momento. Hermano, yo no sé usted, hermano, pero cada mañana cuando nos levantamos, hermanos, verá que es un nuevo día. Un nuevo amanecer. Y hermano, me despierto y me truenan los cuellos. Y esa cama nueva que compramos, king size, hermano, que me parece que estamos, hermano, a mi esposa le tengo que mandar mensajes porque no la alcanzo a ver al otro lado de la cama. Hermano, está grande la cama. No sé si están durmiendo en una king size, hermano, pero está grande la cama, hermano, sí. Y pues hay un abismo, y hay una montaña entre mi esposa y yo, hermanos, así que a veces, y señales de humo, y estás aquí, sí, hermano. Y me levanto, hermano, vine bien descansadito. Y volteé a ver a mi esposa, mire, estirados así, las piernas así, hermano, así. Y me dicen, pues, ¿descansaste? Y yo, ¿roncaste toda la noche? Y le digo, ¿tú también? Pues, ¿cómo dormiste si me escuchaste roncando? Pues, no sé, pero... Hermano, y nos levantamos, hermanos, y el Señor nos recuerda sus misericordias cada mañana. Le doy gracias a Dios, hermano, gracias a Dios ya encontramos el olor abajo de la casa, hermanos. Era un tlacuache muerto, hermano. Y yo el martes me decidí a encontrar ese olor, hermanos, y me tenía hastiado, cansado. Hermano, por una semana no dormí, ahora se lo puedo ser sincero, hermanos. Y hermano, pero desde entonces que ya se fue todo eso, hermano, hoy en la mañana me levanté descansado. Le doy gracias a Dios día a día, hermanos, por sus bendiciones, su misericordia para con nosotros, hermanos. Y cada día nos recuerda lo bueno que es Él. Cada día, gracias, mijo. Cada día nos recuerda lo bueno que es Él. Cada día nos recuerda, hermanos, sus bendiciones que son
inmensas, hermanos, y vemos a nuestros hijos y vemos a nuestro alrededor, y a veces tal vez estamos solos, tal vez no tenemos esposa, a lo mejor ya se le llevó el Señor, tal vez, hermano, tus hijos ya crecieron, tal vez estás solo, hermano, pero te levantas y hay un día nuevo, respiras el aire fresco, te sientas, tomas tu café, desayuno, lees la preciosa Biblia, hermano, es hermoso, y Señor cada día nos recuerda estas preciosas cosas, y la fidelidad de Dios, hermanos, cada día se puede hacer presente en nuestras vidas. ¿Te acuerdas, hermano, cuando andabas en ese gran problema, hermanos, financiero, y no podías salir, y algo sucedió, algo milagroso, el Señor, hermanos, se presentó y alguien te ayudó? O recuerdas, hermano, ese día que no tenías que comer y de repente algo sucedió grandioso, hermanos, y tu casa y tu mesa estaba, hermanos, sobrellena de comida. ¿Te acuerdas ese día, hermano, que no sabías que tenías de enfermedad, te dolía tu cuerpo, pero el Señor en su misericordia te levantó y ahora estás aquí con todas las fuerzas, hermano? Cada día nos puede recordar el Señor, hermano, lo bueno que es con nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos está recordando día a día estas cosas. También, hermanos, Él nos, hermanos, nos enseña todas las cosas. Él nos recuerda lo que hemos escuchado, y también Él nos da testimonio, hermanos, de Cristo Jesús. Capítulo 15, versículos 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo, hermanos, es quien da poder dentro de nosotros para dar testimonio de Cristo mismo. Hermano, nadie va a hablar de alguien que no conoce. Amén. Hermanos, Ángel no va a hablar del vecino de aquí al lado porque no lo conoce. ¿Qué testimonio él va a dar del vecino de aquí al lado? Ángel va a dar el testimonio de su padre. Él conoce a su padre. Hermano, nosotros vamos a dar testimonio de nuestro Padre porque le conocemos, porque el Espíritu Santo nos los ha hecho conocer. Y nosotros podemos hablar del Padre y podemos testificar del Padre y podemos dar testimonios del Padre por el Espíritu Santo que se nos ha dado, hermanos. Por eso la morada es tan importante, hermanos, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo y nosotros somos testimonio vivo, hermanos, del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo, hermanos, siempre da testimonio de Jesús, no de una denominación o de una iglesia, sino de Jesús. Todo se trata de Cristo Jesús. El Espíritu Santo no exalta su propia persona, no exalta su propia obra, no exalta a un pastor, no exalta un don espiritual. Él siempre exalta a Cristo Jesús. Y es lo que nosotros hacemos, exaltar a Cristo, hermanos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Y la exaltación al Padre, hermanos, es por toda la manera que hacemos, la manera que vivimos, la manera que hablamos, la manera como nos comportamos, hermanos. Glorificamos al Padre por medio de un testimonio real de Cristo en nosotros. Por eso se habla tanto, mi hermano, de nuestro testimonio allá afuera. Tiene que ser, hermanos, intachable delante de los hombres. Hermano, por lo más sencillo que usted crea, lo más simple que usted crea, es lo más importante. ¿A qué me refiero, hermano? Si usted va a la tienda y encuentra una bolsa abierta de cacahuates o de dulces, hermano, no agarre nada. Usted da un testimonio vivo de Cristo Jesús. Pero, hermano, la mano es larga y agarramos los dulces, hacemos cosas, hermano, nos portamos igual que el mundo, hermano, si no deberíamos de hacer eso. Encontramos una cartera. Y, hermanos, encontramos la cartera y está llena de dinero. Y está, hermanos, la identificación. Y la agarramos y a veces, no digo que aquí, hermano, no sé si ha sucedido aquí, pero abrimos la cartera y está la identificación y todo. Oh, gracias, Señor. Este hombre está pobre, $1, hermanos. Estoy pobre.
No le voy a rezar la carta a este pobre, necesita más que yo. Mi amor, me sacaste el dinero. Hermano, digamos que $100. Gracias, Señor, qué bendecido estoy, Padre. Tú sabes cómo me hacían falta esos $100. No, hermano, hay que regresar el dinero. Somos testimonios vivos de Cristo Jesús, hermanos. Cada acción, por más simple que se vea, hermanos, tenemos que testificar a un Cristo verdadero en nosotros. Él nos enseña todas las cosas. Él nos recuerda lo que hemos escuchado. Él nos da testimonio de Cristo Jesús. Y también Él convence al mundo, hermanos. Él convence al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo. No nosotros, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos portadores del mensaje, pero el Espíritu Santo trae la convicción en el corazón del incrédulo, hermanos. Dice aquí, Juan 16, 7, 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, Él convence al no creyente de su necesidad de un Salvador. Nosotros no podemos convencer a nadie de la necesidad de un Salvador. No podemos abrir el corazón de nadie. No podemos salvar a nadie. La obra de salvación tiene que ser por medio de la convicción que el Espíritu Santo pone en el corazón de la persona. Pero nosotros, como morada del Espíritu Santo, nosotros somos portadores del Evangelio, de la buena nueva, las buenas noticias de la salvación. Y por eso es tan importante, hermanos, predicar el Evangelio de Cristo, porque, hermanos, nosotros somos morada, hermanos, somos atalayas, somos anunciadores, somos, hermanos, sacerdotes, pueblo elegido por Dios, hermanos, para llevar esas buenas noticias, hermanos. Somos la luz del mundo, hermanos, somos la sal de este mundo, y tenemos que estar predicando el Evangelio de Cristo, hermanos. Pues el Espíritu Santo, hermanos, es el que va a traer el convencimiento en el corazón de la persona. A ver, vamos, predicamos, hermanos, y a veces la gente nos cierra las puertas, a veces abren su corazón y le damos gracias a Dios. A veces una persona se salva y le damos la gloria a Dios, porque, hermano, fue el Espíritu Santo que trajo el convencimiento de esa persona. Ahora, como sea, usted se tiene que preparar. No podemos llegar y nomás hablar por hablar. Tenemos que llegar y presentar el plan claro de la salvación. Tenemos que ser claros y mostrarle a la gente su condición caída del pecado, y decirle: usted es pecador, y por la falta de pecado usted está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y después decirle: ¿sabe qué, señora? En Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que abrir a la gente, hermano, su entendimiento, que su pecado lo condena al infierno, pero que hay un regalo, hay una dádiva, hay una salvación, y ese es Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que, hermanos, dirigir a la gente, hermanos, a estos pasos de salvación. Amén. Por eso es necesario ganar almas y constantemente compartir de Cristo, porque uno nunca sabe quién y cuándo va a ser sensible al llamado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no solo convence al no creyente, sino también al creyente. Él nos convence del pecado, nos habla y nos deja saber qué es lo que Dios requiere. Nos dice que no deberíamos de mirar eso, nos dice que no deberíamos de hablar así, nos dice que deberíamos de ser de ciertas maneras. Él constantemente está en comunicación con el Hijo de Dios, hermanos, constantemente. Amén. Él nos está hablando, nos está redarguyendo, nos está dirigiendo, hermanos, pero somos nosotros los que no queremos obedecer. Así es. Así es. Pero así como el que no recibe a Jesús, hermanos, en su corazón, cuando el Espíritu Santo lo trata de convencer del pecado, así también el creyente puede tomar la decisión de no hacer caso y no obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios cuando Él lo quiere convencer de sus pecados. Muchas veces, hermanos, miramos al mundo y lo juzgamos. ¿Cómo es que no quieren ser salvos?, preguntamos. La Biblia dice, hermanos, que no tienen al Espíritu Santo, no entienden las cosas de Dios, no saben de Dios, están muertos en sus delitos y pecados.
al menos tienen una excusa válida, hermanos. Pero el Hijo de Dios, ¿cuál es su excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa? ¿En qué te justificas tus actos? ¿En qué te justificas tus acciones? ¿Cuál es tu excusa para no obedecer a la voz del Espíritu Santo? Si sabes que no debes de tener esa relación, si sabes que no debes de tener esa condición en tu corazón de amargura o de enojo, si sabes que tienes que, hermano, podríamos hablar de muchas cosas, pero ¿cuál es tu excusa? No hay otra cosa que querer seguir pecando contra Dios, hermanos, o de querer seguir en frialdad, frío en las cosas de Dios, o de querer seguir viviendo como siempre has andado. ¿Te gusta el estilo de vida que tienes? Y te sientes satisfecho con lo que haces. Él nos enseña todas las cosas. Él nos recuerda lo que hemos escuchado. Él nos da testimonio de Cristo Jesús. Él convence al mundo y también Él nos guía a toda verdad, hermanos. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. En el Antiguo Testamento Dios guió a Israel a través del desierto, por medio del fuego, hermanos, por medio de nubes, hablando con ellos, alimentándolos de maná del cielo. Pero hoy en día, hermanos, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos guía, pero de adentro hacia afuera. Ahora Él trae la guía, hermanos, interna. Él pone, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente el pensamiento y la dirección que debemos de tomar. Él nos está guiando, hermanos. Hermano, hay impulsos del Espíritu Santo, hermano. Yo no sé usted, pero cuando de repente sale algo, sientes en tu corazón que no está bien lo que estás viendo. A veces, hermano, no sé usted, pero a veces, hermanos, te enojas y sientes que no estuvo bien ese sentimiento. Y en tu corazón algo dices, no estuvo bien como reaccioné. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. A veces, hermanos, es un mal comportamiento. A veces engañamos, a veces mentimos. Y, hermano, hay algo que dice, no, estuvo mal. Es el Espíritu Santo que nos está guiando constantemente. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Él es quien nos enseña la verdad y nos convence de verdad. Cuando escuchamos algo que no es verdad, es Él quien nos guía a la verdad. Por eso es muy importante estar en constante, hermano, relación con Él. Porque de otra manera podemos ser engañados por las mentiras del padre de la mentira. Y mucha gente con el tiempo empieza a vivir una vida, hermanos, de mentira. Como que la vida en la iglesia es una mentira. Y empiezas a pensar que la vida en la iglesia es una mentira, hermanos. Y que su vida matrimonial es una mentira. Su relación con Dios es una mentira. Todo se convierte en una falsedad en la vida de un cristiano. Pero no es por la culpa del Espíritu Santo. No es porque no se estén enseñando todas las cosas. Es que nosotros hemos cerrado nuestro corazón a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado en la Biblia el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, hermano, ¿tú crees que el Espíritu Santo no quiere que estés bien en tu matrimonio? Es mentira cuando piensas hermano, que no está bien tu matrimonio. Es el padre de las mentiras que quiere deshacer tu matrimonio. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no quiere que estés aquí alabando a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestro amor en la iglesia? Pero, hermanos, el padre de la mentira pone en la mente de muchas personas, la iglesia no te ayuda, no es suficiente para ti, necesitas ir a estos centros, necesitas hacer estas ayudas psicológicas, necesitas engañar, necesitas adulterar, necesitas emborracharte, necesitas usar, hermano, necesitas usar pastillas antidepresivas, que es lo más de moda hoy en día, hermanos. Porque piensan que la iglesia no es suficientemente poderosa para poder cambiar la vida de una persona. Pero cuando tú vienes con un corazón, hermanos, dispuesto, abierto a la enseñanza, hermanos, el Espíritu Santo va a agarrar ese corazón, va a agarrar tu mente, va a agarrar tus emociones y las va a transformar por completo, hermanos. Amén. Pero todo depende de nosotros. Él nos enseña todas las cosas, Él nos recuerda lo que hemos escuchado, Él nos da testimonio de Cristo Jesús, Él convence al mundo, Él nos guía a toda la verdad, Él nos hace saber también las cosas que vendrán.
capítulo 16, 13d. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto se refiere, hermanos, al don profético que los apóstoles iban a necesitar para poder escribir el Nuevo Testamento. Pero una vez que el Espíritu Santo hizo saber a estos santos hombres las cosas que iban a venir, ahora nosotros las tenemos aquí para poder entender estas cosas que ya se han escrito. Entonces nos da el Espíritu, hermanos, les ilumina para conocer, hermanos, las profecías que han de venir. La revelación de Dios ya está completa, hermanos. Ya no hay más nuevas visiones. No le crea a estas nuevas personas, hermano. No crea estas nuevas revelaciones y que subí, que estuve en la isla de Patmos y la otra vez estaba viendo esta bruja, no me acuerdo cómo se llama, estuve en la isla de Patmos y fue tomada y fue llevada como Juan a la presencia de Dios y le enseñó todas estas cosas. Y la gente, hermano, creyendo estas tonterías. Ya no hay nuevas visiones, no hay nuevas revelaciones. Ya Dios cerró el canon bíblico. Ya está todo escrito, mi hermano. Pero ahora por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a entender estas profecías y revelaciones ya reveladas en la palabra de Dios. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso, hermanos, hay que pedir el consejo, hermano. Lee la Biblia, no nomás sentarse, hermanos, y leer. Voy a leer. Hermanos, es escudriñar. Amén. Escudriñar las Escrituras. Es entender lo que estás leyendo, hermanos. ¿A qué se aplica? No puedes agarrar un texto y hacer algo, hermanos, fuera de contexto. Tienes que estudiar los tiempos. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué fue escrito? ¿En qué era fue escrito? ¿En qué año fue escrito? ¿A quién era escrito? ¿A qué se estaba refiriendo? Y luego puedes tener una deducción del texto, hermanos. Pero las sectas hoy agarran un texto, hermanos, y hacen una doctrina completa de un solo texto, hermanos. No. Hay que estudiar, escudriñar los tiempos, hermanos, antes, pasados, presentes, futuros. ¿A quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? ¿A quién se le está escribiendo? ¿Y por qué lo está escribiendo? Todo esto puedes llegar a una conclusión de por qué es lo que dice en ese texto, está diciendo eso. Entonces, hermanos, por último, y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a ayudar a entender lo que ya está escrito aquí. Amén, hermanos. Y por último, ya termino. Él nos da entendimiento de la glorificación a Jesús. Él nos da entendimiento, hermanos, de la verdadera glorificación a Cristo, hermano. Muy importante, y termino porque vamos a hablar esta palabra glorificación va a ser la última palabra de las 10 palabras del Evangelio que vamos a estudiar. Voy a hablar poco aquí, hermanos, pero vaya 16:14, por favor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, Él mora dentro de nosotros para hacer que Jesús sea alguien real para nosotros. Para que tengamos una relación real con nuestro Salvador. Hermanos, Él solo quiere glorificar a Jesús y que nosotros de igual manera glorifiquemos a Jesús. Hermano, todos, hermano, estamos aquí, sí, para escuchar, para poder ayudarnos, hermano, muy importante, conocer, aprender, hermano, todo lo que hemos escuchado, hermanos, alabar a Dios, pero, hermano, lo más importante de la vida cristiana, hermanos, es glorificar a Cristo. Amén. 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 Ese es, hermano, ese es el tope de la vida cristiana. Y cuando tú entiendes que lo más importante es glorificar a Cristo, hermanos, todas tus acciones, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, hermanos, va a ser dirigido a glorificar a Cristo. Amén. Y, hermanos, vamos a tener una buena vida así. Amén. Amén. Porque tu corazón, tu mente, tus emociones, tus palabras, tu corazón, todo está dirigido a la glorificación de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿cómo es que debemos responder?
de dos maneras y termino. Reconocer su presencia y responder a su presencia. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, ¿cómo es que debemos responder nosotros a tan gran verdad? Hermano, reconozca su presencia y responda a su presencia. Amén. Reconozca al Espíritu Santo en su vida y responda al Espíritu Santo en su vida. Al final de cuentas, hermanos, usted va a tener que tomar esa decisión. Pero Pablo escribió esto y termino. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Al final de todo, hermanos, la morada, nuestro cuerpo, el templo, le pertenece a Dios. Sí, Señor. ¿Qué estás haciendo con él? Acepta la presencia, reconoce la presencia, responde a su presencia. Vamos a orar.